abordar los delitos. La noticia del momento, 1 de la tarde con 41 minutos. Vuelvo con Daniela Valdés. Daniela Valdés, voy contigo. Katy Barriga vuelve a la cárcel. Katy Barriga vuelve a prisión preventiva. Contigo, Dani, a ver, bienvenida. ¿Cómo estás? Claro, y recordemos que el 18 de diciembre había cambiado su medida cautelar y había logrado que ella pudiese volver al arresto domiciliario total en la casa que tiene la comuna de Peñaflor. Bueno, eso fue revisado hoy durante la mañana y ahora se acaba de decidir, se acaba de dar la decisión final del tribunal, y es que ella va a tener que volver a la prisión preventiva entonces a la cárcel de San Miguel. Se ha revocado entonces este arresto domiciliario total con el que ella contaba, y va a tener que volver a la cárcel de manera inmediata. Esto luego que recordemos que la Fiscalía y también los querellantes habían anunciado esta apelación a la Corte de Apelaciones de Santiago para poder entonces revisar lo que para ellos había sido una medida injusta, y que cuando se había decidido el finalmente devolverlo a la casa o cambiar esa medida cautelar, no se habían considerado los nuevos antecedentes. Entre ellos, Rodrigo, por ejemplo, el que se estaba analizando lo que tenía que ver con este informe médico que ella había entregado porque necesitaba acompañar a su hijo a las terapias médicas en el Quisco. Esos audios, de hecho, se conocieron en los últimos días que ella había generado, donde entregaba algunas indicaciones de cómo tenía que ser este documento, y además se contempló otras 6 querellas de funcionarios municipales que también se sumaron a esta nueva revisión entonces de medidas cautelares, y que dan entonces la decisión de que el tribunal ahora nuevamente la envíe a prisión preventiva en la cárcel de San Miguel, donde ella estaba inicialmente. Yo les comentaba que el día 18 entonces de este mes, hace casi 10 días, se había decidido revocar entonces esta prisión preventiva, y ella había podido salir de ahí de la cárcel de San Miguel a su domicilio entonces en la comuna de Peñaflor, donde cumplió de hecho con un arresto domiciliario total por más de un año. Y ahora cambia esto en una nueva instancia judicial, donde la Fiscalía y los querellantes pudieron apelar, y se decide entonces su traslado nuevamente a la cárcel. Eso debiese concretarse ahora en un rato más. Ella debiese por menos de aquí a la tarde volver a la cárcel de San Miguel. O sea, el proceso es ir a buscarla a la casa y llevarla a la cárcel de San Miguel. Eso se va a producir ahora. Recordemos que los anteriores casos, de los cuales ya estamos acostumbrados de ver y varios, es muy rápido este procedimiento, Dani. O sea, en un par de horas más se va a dar ese procedimiento, ¿no? Claro, siempre se les da un margen de horas, puede ser de aquí a las 5 de la tarde, a veces se le da como un plazo máximo la medianoche, pero lo cierto, tú te acordarás también como pasó en el caso de Jorge Valdivia, es que normalmente sus abogados los acompañan para que ellos puedan llevar sus pertenencias, y en un par de horas tienen que presentarse en el centro penitenciario que finalmente se decida, que creemos debiese ser nuevamente el de San Miguel, en el que ella ya estuvo y desde donde sale hace un par de días, y tú recordarás que también ella sale, hablar con la prensa, insiste en su inocencia, y también insiste en decir que esto era una persecución que estaba viviendo de parte del actual alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Así que todo eso debiese estar ahora ya en trámite, y durante esta tarde ella debiese volver entonces a la cárcel para seguir cumpliendo la prisión preventiva entonces que se ha decidido entonces de parte del tribunal, y que termina revocando este arresto domiciliario tal con el que estaba cumpliendo ahí en su domicilio en la comuna de Peñaflor. No alcanzaron a ser 10 días entonces los que ella pudo estar en su domicilio allá en el sector poniente de la capital. ¿Qué tanta relevancia tuvo esta frase en el audio que se puede establecer para muchos como polémico, pero un audio que estaba siendo real? O sea, es objetivo, es un hecho concreto, donde Katy Barriga habría solicitado que el informe médico indicara mamá y papá, en lugar de mamá y /o papá, con la intención de que ambos padres pudieran acompañar al niño en el tratamiento. ¿Esto fue fundamental o no en la discusión de hoy, Dani?
Esto no fue fundamental el día de hoy, pero sí es un antecedente que se ha manejado, porque tú recordarás que, de hecho, ella ha insistido en todo este periodo que ha estado siendo investigada y con diferentes medidas cautelares en que era necesario que se le otorgaran permisos. Tú recordarás que ella, incluso cuando estuvo con prisión preventiva, tenía el permiso para poder acompañar a su hijo a esta terapia en la comuna del Quisco. Bueno, pero sí es importante porque básicamente son otros antecedentes que ella en algún momento negó y que ahora se han ido logrando mostrar con el paso del tiempo. Yo les comentaba que sabíamos que ella había generado este certificado, en algún momento se cuestionó, después salieron a aclarar de la municipalidad que era real, pero ahora se conoce este audio donde efectivamente, como tú bien decías, ella da algunas indicaciones y hace algunas peticiones de cómo debe ser escrito, cómo debe entonces venir este texto que finalmente es presentado a la justicia para que ella pueda tener este permiso para poder salir. Vamos a ver si es que todavía le queda alguna instancia y si es que nuevamente vuelve a intentar la defensa de Katy Barriga poder generar o buscar algún recurso que le permita poder salir de la prisión preventiva, pero se le van acabando porque ya hemos visto que han existido varias alternativas, se ha revisado en muchas oportunidades, en algunas había sido rechazada el cambio de medida cautelar, en esta última se había logrado sacarla de la prisión preventiva, pero la Fiscalía, tanto los querellantes, habían anunciado que iban a hacer esto, que iban a volver a recurrir a la Corte de Apelaciones para poder entonces modificarla, considerando que el cambio de medida cautelar había sido injusto porque no se habían tenido en cuenta todos los antecedentes que habían salido y que se habían sumado en los últimos días. Estamos hablando de la Corte de Apelaciones, ya todavía le queda el Tribunal Mayor, que es la Corte Suprema, así que vamos a estar muy pendientes de lo que seguramente diga esta tarde su abogado, que debiese acompañarla en un rato más a la cárcel San Miguel para volver a cumplir con esta prisión preventiva. Ella tiene que dejar su casa, yo les decía, esto se le da un margen de horas y después de eso debiese entonces volver a hoy día pasar la noche una vez más ahí en la cárcel San Miguel y continuar con esta prisión preventiva mientras dure esta investigación. Bien, Dani, buen resumen. Voy a sumar al abogado y al ex fiscal José Antonio Villalobos, que está con nosotros. Al lado de Dani se está viendo la cámara que ya tenemos ahí en vivo e indirecto desde la casa de Katy Barriga, porque este proceso va a ser muy rápido, va a salir de ahí, se va de inmediato a la cárcel para la prisión preventiva. Voy a sumar a Villalobos, ex fiscal. José Antonio, ¿cómo le va? Un gusto. Bienvenido a Alerta. ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto saludarlo. Bueno, igualmente, tanto tiempo. ¿Cómo lo entendemos esto? ¿Cómo lo podemos explicar a la gente que entra, sale, entra, sale, entra, sale? Para hay algunos que no hay antecedentes, para otros sí hay antecedentes. ¿Cómo se puede explicar esto que pasó hoy día? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente la resolución de la Corte de Apelaciones estaba en sintonía con lo que habían resuelto anteriormente. Hace muy poco tiempo habían resuelto que era un peligro para la seguridad de la sociedad doña Katy Barriga y por lo tanto había muchas posibilidades que revisando esta solicitud de la Fiscalía y los querellantes nuevamente entendieran que no habían nuevos antecedentes para revertir esta decisión. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? La jueza de garantía entendió que básicamente esta situación familiar, esta condición de su hijo era un aspecto relevante para que ella pudiera estar en su domicilio, cumpliendo un arresto domiciliario total, sumado a que ella no había incumplido tampoco este arresto domiciliario anteriormente. Sin embargo, la Corte entendió que estos antecedentes no eran suficientes para morigerar o cambiar esta medida cautelar y dispuso entonces su revocación. Katy Barriga tiene que presentarse entonces ante el Centro Penitenciario Femenino a la brevedad posible, de lo contrario va a despacharse una orden de detención en su contra y debe cumplir entonces esta medida cautelar de prisión preventiva que seguirá cumpliendo hasta que exista un nuevo pronunciamiento en base a antecedentes nuevos que pueda invocar la defensa de Katy Barriga, sobre todo en relación a los antecedentes de la investigación. La Corte no ha considerado relevante esta situación familiar que tiene y por lo tanto habría que esperar una modificación en base a antecedentes de la imputación más que a la necesidad de cautela. ¿Y eso es correcto o incorrecto, que no lo hayan tomado en cuenta? Mira, ese es criterio de la Corte y hemos tenido distintos criterios. Como decías tú, Rodrigo, ¿cómo explicamos en el fondo esta disparidad de criterios? Bueno, una jueza entendió que no era un peligro para la seguridad de la sociedad, que no había peligro de fuga, que era relevante que ella estuviera con su hijo, que la necesitaba. Y la Corte ha entendido que eso no es absolutamente esencial para modificar una medida cautelar.
Yo creo, Rodrigo, que aquí hay una situación bien particular. Primero, Katy Barriga fue formalizada en una primera oportunidad, se dispuso un arresto domiciliario total, se rechazó la prisión preventiva en aquella oportunidad. Luego, la Corte de Apelaciones revisó esta situación, ratificó el arresto domiciliario total y además un ministro, que era el presidente de la sala en aquella oportunidad, estuvo por dictar un arresto domiciliario nocturno, es decir, algo de menor intensidad que un arresto total. Y estuvo así prácticamente 10 meses cumpliendo en su domicilio, más allá de los cuestionamientos que hubo por la utilización de redes sociales o de plataformas de adultos. No había cuestionamientos en términos del cumplimiento de su arresto domiciliario total. Entonces, si una persona ya está cumpliendo una medida cautelar de esa intensidad, que es alta, parece en el fondo, a mi juicio, desproporcionado que porque tú incorpores ciertos aspectos que tienden a agravar su responsabilidad en una investigación que tiene que resolverse en un juicio, la envíes a prisión preventiva. Porque en el fondo este es un procedimiento que tiene que dar garantías de tu comparecencia a los actos del procedimiento. Y si tú estás cumpliendo un arresto domiciliario total, nunca te fugaste, nunca intentaste obstruir la investigación, bueno, pareciere, a mi juicio, un poco desproporcionado que atendía la situación personal, que tiene que ver también con su situación familiar y la de su hijo, alguien pudiera entender que tiene que ir a cumplir una medida cautelar de prisión preventiva. Pero bajo su punto de vista, abogado, ¿ella debiera estar en arresto domiciliario total, no en prisión preventiva? A mi juicio sí, por lo que ocurrió en el fondo con el procedimiento, donde ella estuvo cumpliendo esta medida cautelar. Me parece que si durante la investigación los antecedentes y a ti te reformalizan, bueno, eso es parte de la investigación y tendrá que posteriormente resolverse en un juicio. Pero eso no cambia ostensiblemente tu situación procesal, menos si has dado garantías que no te vas a fugar del proceso. Esta es una medida cautelar, no es un castigo, no es una condena y por lo tanto ella podría perfectamente haber enfrentado el proceso con todo este agregado de su situación familiar en un arresto domiciliario total. Y esto está en sintonía, obviamente, con incluso normativa internacional, si todo lo que tiene que ver con los derechos del niño, la Convención de los Derechos del Niño, incluso la Convención que protege los derechos de la mujer, también está en sintonía con que una mujer que tiene un hijo en una situación de esta naturaleza pueda tener la posibilidad de estar en su domicilio. Hay muchos casos que ocurren y ahí estoy de acuerdo. Quizás no todos los casos se miden con la misma vara, pero esta es una situación donde ella perfectamente pudo estar cumpliendo su medida cautelar en su casa. Abogado, entonces, ¿dónde queda lo objetivo y lo subjetivo acá de un juez? Porque me lo marca muy bien acá. Me hiciste un historial respecto a que uno toma una decisión, otro toma otra decisión. Y esto te lo planteo como para entender la justicia también. ¿Dónde queda la mirada propia respecto a un caso, considerando que hay hechos objetivos y otros que son subjetivos acá? ¿Qué tanto pesa esa percepción? La percepción del ser humano, del humano, sacando el objetivo acá para tomar una determinación tan importante. Esto es prisión preventiva o arresto domiciliario también, que hay una gran diferencia ahí. ¿Dónde pesa y cuánto pesa esto? Claro, a uno le gustaría que fuese todo más objetivo y que efectivamente no hubieran tantas diferencias de criterio. Es decir, que por ejemplo en situaciones perfectamente similares, la resolución fuese perfectamente similar. Es decir, por ejemplo, estamos frente a una imputación de fraude al fisco, que no hay que desconocer que es una imputación grave, ¿no? Son más de 30.000 millones de perjuicio fiscal, por lo tanto son penas altas las que ella podría enfrentar. Pero siempre estamos hablando de un proceso, ella no está hoy día condenada, por lo tanto quienes deben dictar la condena son los jueces del tribunal oral en lo penal, que deben conocer los antecedentes de la investigación y saber si es culpable o inocente. Mientras tú estás en un proceso, las finalidades del proceso, Rodrigo, son distintas. Tú tienes que solamente entender que si hay garantías de que esta persona está cumpliendo su medida cautelar o cumple los fines del procedimiento para que esté disponible para con la investigación, bastaría, en este caso, no es un delito, por ejemplo, de una peligrosidad alta en términos que es una persona que va a reiterar, por ejemplo, las conductas, ya no es alcaldesa, ya no es funcionaria pública. Es un poco lo que ocurrió con el alcalde Jadwe. ¿Te recuerdas que en alguna oportunidad se dijo, mira, él estuvo en prisión preventiva, pero salió luego y se consideró que perfectamente podía estar en su casa porque no había posibilidad de reiterar conductas de esta naturaleza? Entonces, es un tema de necesidad de cautela, de si es o no necesario que una persona esté privado de libertad mientras enfrenta una investigación. Y probablemente, mientras ya se decretó que ella podía estar en arresto domiciliario total, me parece, y esa es una opinión personal, que ella perfectamente podría haber
experimentado la misma situación, que se mantenga esta medida cautelar y que los jueces posteriormente resuelvan cuál es su eventual condena. Imagínate lo que puede resultar, Rodrigo, si esta persona resulta posteriormente declarada inocente. ¿Qué va a pasar en el fondo con esta situación? ¿Qué va a pasar con todo lo que padeció, por ejemplo, su hijo frente a esta investigación? Son situaciones que se tienen que ponderar. A mi juicio, la prisión preventiva siempre es excepcional, y si tú das garantías que vas a comparecer al proceso, no debiera regir la prisión preventiva. Abogado, viene otra instancia para que le pueda explicar a la gente acá, y esa es la pregunta, si hay otra posibilidad de apelación de parte de ella, considerando lo que decía la defensa hoy día en la mañana, que decía que no hay nuevos antecedentes, por lo tanto la lógica para la defensa era que siguiera con arresto domiciliario total en este caso. Bajo su punto de vista, ¿debe haber otra instancia? ¿Va a existir otra instancia? Y defendiendo ese bastión de que acá no hay nuevo antecedente. Claro, lo que dice la defensa es que en esta suerte de reformalización que hubo, no había un nuevo antecedente que pudiera agravar finalmente su situación procesal. Y ahí hay otro elemento importante. En aquella audiencia donde se dispuso la prisión preventiva, Rodrigo, quien la solicitó fue la parte querellante, ni siquiera fue la fiscalía. Entonces ahí tú también tienes un problema de ponderación. Quizás la fiscalía en aquella oportunidad ponderó que no era necesaria la prisión preventiva y entregamos esta solicitud a la parte querellante, que tiene intereses particulares, porque, digámoslo, la parte querellante representa los intereses de la municipalidad, no representan los intereses de todos los ciudadanos. Entonces, la parte querellante pidió la prisión preventiva, está dentro de las reglas del juego, el juez la dispuso, pero no fue la fiscalía. Entonces, claro, la defensa dice, no hay antecedentes relevantes para que ella hubiese cambiado su situación cautelar y por lo tanto creemos que es ilegal. Está pendiente un recurso de amparo ante la Corte Suprema, Rodrigo, donde la defensa está cuestionando precisamente esta reformalización que hubo, donde se dispuso la prisión preventiva. Por lo tanto, debiéramos esperar ese resultado para saber si la Corte Suprema va a disponer algo distinto, y sin perjuicio de eso, posteriormente también la defensa, transcurrido un tiempo donde puedan recabar nuevos antecedentes, puede volver a pedir la modificación de la medida cautelar y podríamos estar en este nuevo escenario. ¿Y eso sería en un plazo corto, breve o no? ¿Cuándo se puede apelar nuevamente? No hay un plazo, no hay un plazo establecido, no es que pueda ser dentro de 30 o 60 días. Tú, cuando como defensa entiendes que hay nuevos antecedentes que puedan morigerar esta medida cautelar, los puedes solicitar al tribunal y se fija en audiencia. Ahora, la experiencia indica que no antes de 30 días debiera revisarse nuevamente la prisión preventiva. Ok. Abogado, le mando un abrazo, le agradezco mucho la comunicación para clarificarle también a toda la población lo que está pasando. Un abrazo grande. Que esté muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias, gracias por todo. Muchas gracias. Urgente. Estamos con imágenes también en vivo y en directo desde la casa de Katy Barriga. En cualquier momento sale vuelve a la cárcel Katy Barriga, la noticia del momento. Recién escuchaban a ex fiscal y ex fiscal de casos importantes, también abogados, diciendo que para él la lógica era mantener el arresto domiciliario. Por eso que yo le planteaba tanto lo subjetivo y lo objetivo en estos tipos de casos, porque ha entrado, ha salido y todo con una mirada también muy subjetiva respecto a estos casos. Vuelvo contigo, Dani, ya nos quedó claro respecto a la mirada también que tiene un fiscal, un abogado respecto a lo que está pasando. ¿Te ha llegado información de a qué hora podría salir de su casa Katy Barriga? Yo les comentaba que esto debía ser en un rato más, pero no es mucha la demora, porque como decía el fiscal, si ella también demora mucho en presentarse en la cárcel San Miguel, que finalmente es el lugar donde va a seguir cumpliendo esta prisión preventiva, lo que hace la justicia es emitir una orden de detención, y ahí son las policías las que podrían ir a buscarla a su casa, pero se da este margen y se entiende que ella seguramente va a acudir junto con su abogado a la cárcel para poder ahí presentarse, y ahí también vamos a tener lo que ya comentaba también el ex fiscal Rodrigo, que tiene que ver con saber qué otras medidas van a tomar, qué decisiones va a tomar la defensa de Katy Barriga para poder apelar y cambiar esta situación. Yo les decía que fue el 18 de diciembre, no alcanzaron a ser 10 días, en la que ella logra entonces salir de la cárcel San Miguel, pasar la Navidad en su casa con este arresto domiciliario total
total, que es la medida cautelar con la que ella estuvo por mucho tiempo, casi un año, mientras se inició esta investigación. Y después de eso, entonces resumimos que fue la Fiscalía, junto con los querellantes, quienes no estaban de acuerdo con esta medida, la habían considerado injusta y volvieron a acudir a la Corte de Apelación de Santiago para que se revisara esta medida cautelar, se tomaran en cuenta todos los antecedentes y las querellas que se habían sumado, nuevos antecedentes, para así entonces decretar esta prisión preventiva. Y eso es lo que finalmente se confirma el día de hoy, algo que partió cerca de las 8:30 de la mañana, esta revisión, donde se vuelven a exponer los antecedentes. Hay un tiempo también para que su defensa vuelva también a dar su visión, hay un espacio para réplicas y después entonces el tribunal lo hace por escrito y entonces informa que han decidido poder revocar finalmente este arresto domiciliario y que Katy Barriga tiene que volver a la brevedad entonces a cumplir esta prisión preventiva como medida cautelar mientras continúe la investigación. Así que estamos a la espera entonces, porque no debiese ser en un par de horas más cuando ella salga de su domicilio en la comuna de Peñaflor y se dirija entonces a la cárcel de San Miguel. Vamos a ver si es que ella también ahí decide usar la palabra, comentar algo como lo hizo entonces el día que salió, cuando recordemos que también se va de lleno en contra del actual alcalde de Maipú y habla entonces hoy día antes de volver a la cárcel, o si es que decide guardar silencio también a la espera de las actividades o las decisiones que pueda tomar su defensa para poder revocar esta medida que hoy la va a llevar de vuelta entonces a la prisión preventiva. Bueno, resolución que hoy le da el brazo derecho a la Fiscalía. La Fiscalía decía que sí eran capaces de revertir la situación, se logra. Y también el abogado querellante, que era mantener la posición respecto a la última determinación que se había tomado también en la Corte. Y la defensa es la que dice que no hay más antecedentes. Bueno, la situación le favorece claramente a los dos mencionados en primer término. Katy Barriga vuelve a la cárcel de San Miguel. Había entrado el 18 y hoy, 26 de diciembre, tiene que tomar la decisión ya esta Corte de Apelaciones y la manda a la cárcel de San Miguel, donde ya estamos en vivo. Está Julio Humada, 2 de la tarde con 2 minutos. Movimientos en la cárcel. Julio, bienvenido. Urgente. Sí, Rodrigo, buenas tardes. No hay mucho movimiento en la cárcel de San Miguel, avanzamos rápidamente hasta este sector, pero este es el lugar donde nuevamente va a estar presente Katy Barriga. De hecho, voy a dejarlos con imágenes justamente de parte del poco movimiento que tenemos acá en este sector. Desconocemos si el día de hoy hay agendado algún tipo de visitas, porque recordemos que cuando Katy Barriga se encontraba aquí en uno de los módulos de la cárcel de San Miguel, recibía visitas durante la jornada del día lunes, en la mañana principalmente, cuando están entrando algunas personas que justamente vienen a entregar algunos productos dependiendo los módulos. Eso es organizado justamente por los funcionarios de Gendarmería. Los lunes venía Joaquín Lavín, su esposo, y es ahí donde nosotros estuvimos haciendo bastante seguimiento. Hasta este lugar va a tener que llegar Katy Barriga nuevamente, reunirse nuevamente en ese módulo que no estuvo exento de polémica. Recordemos que aparecieron videos incluso donde supuestamente impartía o estaba participando de unas clases de baile entretenido, zumba, también las compañeras que tenía dentro de este centro penitenciario, que en primera instancia le habían entregado algunas prendas, ya que esta persona, ya que Katy Barriga, el momento de su detención estaba con un traje más formal y que finalmente no pudo conseguir vestimentas nuevas. Se le fue entregando en ese periodo que estuvo aquí en la cárcel de San Miguel. Movimiento muy bajo, casi nulo acá en este sector, pero tendría que llegar hasta este lugar. Ahora, Don Ale está mostrando justamente la puerta de la gente que va a realizar las visitas, pero nuestra mano derecha tendría que ser la puerta de acceso del vehículo de Gendarmería, que tendría que trasladarla hasta este sector. Ahora, el traslado tendría que ser por lo menos desde la casa de Katy Barriga hasta donde nos encontramos. Cuando justo se está abriendo la puerta y va saliendo un furgón, no sabemos si va a ser el que va a buscar a Katy Barriga, pero es un movimiento muy similar al que va a tener que hacer este vehículo, eso sí, ingresando con la ex alcaldesa de Maipú, que nuevamente va a regresar a prisión preventiva. Hace poco estuvo en este lugar, fue dejada de libertad y ahora va a tener que regresar otra vez. Bien, ya nos quedamos con nuestros móviles. Gracias, Dani, gracias, Julio. Yo vuelvo con ustedes en la cárcel y en el domicilio también de Katy Barriga, donde está nuestra pantalla dividida ahí con ellos dos. Último minuto. Noticia del momento.